Creo que esa foto, más allá de habrá que revisar bien el contexto de esa imagen, pero creo que hice bastante sobre, al menos cuestiones actitudinales referidas a, digamos, a esa comunidad baujasiana, ¿no? Que estamos hablando de una escuela que arranca hace más de 100 años. Y ahí vemos unos peinados y una actitud un tanto, podríamos decir, disímil a las costumbres de la época, ¿no? Ya el tema de Bauhaus es un tema, podría decirse, de taquilla, ¿no? Hay libros y libros y libros enteros escritos sobre esta escuela. Voy a poner a grabar, ¿sí? Yo puse para grabar, Javi. Listo, bueno, pueden pasar el link. Bien, perfecto. Dale. Libros y libros escritos sobre la escuela, documentales y hasta películas, ¿no? Con la excusa de los 100 años hubo una película, una serie de 4 o 5 capítulos. Digamos, Bauhaus ocupa como decíamos, un lugar mítico y como central en la escena del diseño. Y en cierta medida bien ganado. Tal es así que hay un referente teórico del diseño contemporáneo, digamos, actual, que escribió un libro hace ya varias décadas, Víctor Papanek, que es un diseñador norteamericano, en realidad europeo, pero hizo su carrera en Estados Unidos, en el también afamado MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y tiene un libro de los años 70 que se llama Diseñar para el Mundo Real, un libro de los más leídos en la historia del diseño, traducido a varios idiomas. Y en ese libro él dice que Bauhaus se considera la escuela ya en los años 70, y decía, ¿no? De mayor influencia en la configuración tanto del buen gusto como del diseño. ¿Y que por qué? Porque fue una de las primeras escuelas que consideró el diseño como parte vital del proceso de producción, ¿no? Y no solamente como un arte aplicada, ¿no? O un arte para las industrias, como hasta ese momento tal vez estaba siendo pensado, ¿no? Y va a decir también Papanek, digo, para darle la dimensión, ¿no? Que casi todas las escuelas de diseño importantes en los Estados Unidos seguían hasta los años 70 utilizando las bases fundamentales de los cursos que diseñó la escuela Bauhaus. También se suele decir, y no sé si lo habrán escuchado hablar, que en la FADU misma, que somos la FADU, tenemos cierta herencia bauhausiana, lo cual podríamos discutirlo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ahora cuando vemos la teórica vamos a ver lo tan alejada que está la FADU de la Bauhaus. Pero bueno, hay cierto espíritu o cierta idea, producto también de esa mística, ¿no? que estaría rondando los pasillos de Ciudad Universitaria. ¿Qué nos interesa a nosotros en términos históricos de Bauhaus y también desde el presente? A ver, Bauhaus, digamos, genera una serie de innovaciones que podríamos al día de hoy todavía recuperar en cierta medida y reconocer en su valoración histórica. Una primer consideración sobre la escuela Bauhaus es que si bien se ha ganado un espacio como central y de fama, digamos, entre todas las escuelas de diseño que hubo en la historia del siglo XX, Bauhaus es parte de un movimiento de época, ¿no? O sea, no es la única escuela de diseño que surge por aquellos años. De hecho, la clase pasada nosotros vimos cómo a 1000 kilómetros de distancia de donde surgió Bauhaus, en Moscú, ¿no? En el mismo año nació también otra escuela de diseño, Yutemas, y un instituto, digamos, artístico también que se vinculó al diseño, que fue el INJU, y que de origen no tuvieron conexión. Después sí hubo muchísimo intercambio. Pero de origen no necesariamente hubo conexión y sin embargo, hasta con fundamentos similares,
surgieron, y así también hubo escuelas de diseño en Stuttgart, en Múnich, digamos, y en otras ciudades, de lo que sería el eje del norte europeo, ¿no? Es decir, no fue la única, pero sí fue tal vez, pero sí seguramente la más afamada y, como decíamos, bien ganada su fama, por algunas cuestiones que vamos a resaltar. Por un lado tenemos toda una serie de innovaciones pedagógicas, ¿no? Que es la inclusión, en particular, de los, podríamos decirlo así, los presupuestos de las vanguardias, ¿no? Es decir, ese pensamiento de las vanguardias históricas que se daba, digamos, en los márgenes de las instituciones, en los círculos artísticos, limitados a esas élites artísticas, logran, ¿no? Logran asentarse en una formación institucionalizada, ¿no? O sea, la Bauhaus recoge digamos, los principios de las vanguardias en su enseñanza, ¿no? Y con ello desarrolla, digamos, o es parte, ¿no? Del desarrollo de teorías, podríamos llamarlo, modernas, sobre la enseñanza artística y sobre también el arte, la percepción artística, sobre cuestiones de forma, cuestiones de color, ¿no? de espacio, de arquitectura y también de tipografía, que es lo que nos interesa a nosotros en particular, porque es nuestra especialidad disciplinar, ¿no? La gráfica, ¿tá? En todo eso, Bauhaus, hubo un pensamiento y hubo un aporte, ¿no? Otro aporte que tuvo Bauhaus, así como también otras escuelas, y lo veíamos en la clase pasada con sus temas, es que el tipo de enseñanza que se desarrolla, y esto sí es recogido por la FADU, ¿no? Es a través de trabajos prácticos. Y ya no solamente una elaboración meramente teórica, ¿no? Una transmisión, digamos, del maestro, la conferencia, sino que la enseñanza se produce a través de un problema, ¿no? Y un problema práctico que debe encararse, ¿no? Para su resolución a través de un determinado proceso concreto que implica la actuación de los estudiantes detrás de esos proyectos, ¿no? Y eso tiene cierta similitud, podríamos decir, o analogía con algo que sucede en nuestra propia facultad de la enseñanza y que ha sido tomado por muchas escuelas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y otra cuestión que también establece, que ya también se estaba dando como innovaciones pedagógicas en toda Europa, digamos, no solamente en Bauhaus, es digamos, impartir una suerte de relación docente-estudiante, ¿no? Más horizontal, donde el docente se ubica en un lugar, digamos, si se quiere, de guía, ¿no? De tutor, de orientación, pero al alumno se le da un alto grado de libertad para que participe y tome en sus manos el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y detrás de eso, Bauhaus construyó cierta idea de comunidad, ¿no? Y de espíritu comunitario. Y esa idea de comunidad, digamos, de que todos los integrantes de Bauhaus, docentes, estudiantes, participan de un mismo proyecto, ¿no? Y de un mismo ambiente, no puede disociarse del resto de las cuestiones que antes mencionábamos. Y que hace al espíritu y al desarrollo de esta escuela. Otra cuestión, digamos, en otro plano de análisis, podríamos decir que, y ya si se quiere en términos más estilísticos o de forma, Bauhaus, digamos, desarrolla o ayuda a desarrollar, digamos, cierta lenguaje estético, ¿no? Estético formal de los objetos, ¿no? De consumo cotidiano, ¿no? Hay un estilo Bauhaus y un estilo Bauhaus que también es parte de un estilo de época,
que, que al día de hoy, digamos, sobrevive. Y vamos a ver algunos casos. No solo que sobrevive, sino que ha configurado cierto espacio y modo de encarar el diseño y la arquitectura, ¿no? Y muchos edificios y muchos ambientes y objetos que consumimos tienen su herencia en los años 20 y en esos años 20, digamos, Bauhaus tiene un lugar. En el caso particular del diseño gráfico, ¿no? Bauhaus contribuyó al desarrollo de un movimiento en la tipografía y en el diseño, que lo veremos en la clase que viene, se llamó Nueva Tipografía, y que ese movimiento tiene su reverberación hoy también, ¿no? Bien. Vamos a... En realidad, si lo pensamos en términos de música, ¿no? En términos de música, y permítanme que ahora les ponga un poquito de sonido. Bauhaus estaba más acá, ¿no? El rock obviamente todavía no existía. Lo que sí aparecía, digamos, como modernidad, ¿no? Y que gozaba de una fuerte aprobación por los círculos artísticos de vanguardia, ¿no? Podríamos decir, como dice Hobsbawm, una aprobación unánime, ¿no? Como símbolo de la modernidad, de la era de la máquina, ¿no? Y de la ruptura con el pasado, era el jazz. Y Bauhaus tenía su banda de jazz, ¿no? En letras ahí, como se ven en el bombo, en letras Bauhaus, ¿no? Letras de esas sans serif geométricas que después vamos a ver. Y de alguna manera el jazz era como un manifiesto de cierta revolución de la cultura, ¿no? Piensen una música que venía fuera de Europa, ¿no? Y producto de esclavos negros, ¿no? Es decir, África en el fondo, el blues, y todo lo que eso significaba, y en términos rítmicos y armónicos, una diferencia absoluta con lo que sucedía hasta esos momentos en Europa, incluso la música popular que se podría escuchar en Europa o en Alemania. Y esto nos permite hablar y enlazar, digamos, este problema de Bauhaus con el texto de Hobsbawm, que ustedes tienen para leer, de las artes, ¿no? Entonces podríamos rescatar algunas cuestiones contextuales, porque el periodo que le toca a Bauhaus es un periodo, digamos, muy prolífico en términos artísticos y culturales, de grandes desarrollos e innovaciones, ¿no? De grandes transformaciones. Es una época de grandes debates, Algunos debates que ya venían con anterioridad, como por ejemplo el debate en torno al problema arte-industria, que es recogido por Bauhaus, ¿no? Ustedes se acuerdan que ese debate había incidido con fuerza y le dio razón de existencia a la Deutsche Werbung, ¿no? Y que también ese debate en torno a las artes y las industrias motorizó algunos movimientos de vanguardia, ¿no? Es la época, digamos, en Bauhaus, es el contexto de auge del expresionismo en Alemania, ¿no? Que ya venía de la década anterior y que todavía tenía gran fuerza el expresionismo en Alemania. Es una época donde, podríamos decir, en todo el mundo, y en particular, digamos, en el norte europeo, en el eje, como dice Hobsbawm, el eje que va de Weimar a Moscú, ¿no? Donde se desatan enormes fuerzas creativas, ¿no? Enormes fuerzas creativas en todas las artes. Avísenle que si alguien más quiere venir, ya se sume porque si no interrumpe la clase. Enormes fuerzas creativas en la pintura, en el teatro, en la literatura, en el cine que era como un lenguaje artístico
digamos, naciente y con total empuje en la música y también en el diseño, ¿no? Y Alemania, en particular, Alemania, y Bauhaus es una escuela que se da en Alemania, y ahora vamos a ver el contexto particular, actúa como cierto centro de atracción, ¿no? Y de relevancia en la cultura de la época. Tejiendo, podríamos decir, un eje, y nuevamente nos referimos a Hobsbawm, entre el Rin y los Urales, ¿no? Entre el río, es decir, entre Holanda hasta el oriente europeo, ¿no? Y Alemania como potencia es un punto, digamos, de atracción, de artistas de todo tipo. Y a su vez, y ya yendo a la escuela, Bauhaus logra reunir en su seno, ¿no? Y hacer girar en su entorno a grandes artistas, arquitectos y diseñadores de vanguardia, ¿no? Eran parte del plantel docente de Bauhaus. Había, y esa es una particularidad que tiene, algunos de los arquitectos de mayor renombre del siglo XX. Los propios directores de la escuela, ¿no? Ahora vamos a mencionar. Y también algunos artistas que daban clases, también son artistas totalmente significativos para el siglo XX, así como muchos otros que no eran parte del plantel, fueron a Bauhaus, daban clases, y tuvieron todo tipo de intercambio, hasta publicaban en las revistas y libros de Bauhaus, etcétera, etcétera. Bien, entonces, razón de ser de Bauhaus, razón de ser, digamos, del lugar que ocupa, digamos, en la mitología del diseño, ¿no? Podríamos decir, con algunos valores reconocidos y sustanciados en su propia experiencia práctica, contexto de época, cultural de época, ¿no? Y nos tendríamos que referir también, y no disociar, el contexto social, económico y político de la época. Bauhaus se funda en 1919, ¿no? Y en 1919 en Alemania suceden muchísimas cosas. En primer lugar, es el año, digamos, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es el cierre de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que había experiencia trágica de la humanidad y de Europa, ¿no? Que cuando se desató, digamos, la chispa que encendió el asesinato de un príncipe en Sarajevo, ¿no? Detonó, se decía, bueno, esto va a durar unos meses, ¿no? Se pensaba así, unas escaramuzas de unos meses, y terminó siendo 10 millones de muertos, ¿no? Y decenas de países involucrados en todo el mundo, ¿no? En la guerra, y la desconfiguración del mapa del mundo como tal cual se lo conocía hasta ese momento, ¿no? Y un nuevo mapa del mundo, ¿no? Una nueva geografía política, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, ¿cómo resulta Alemania de la guerra? Derrotada, ¿no? Derrotada por las potencias en disputa, en particular Inglaterra y Francia. Alemania se rinde, y esa rendición de Alemania, ¿no? Que Alemania había entrado a la guerra pensando que se arrasaba con Europa, y termina, digamos, trágicamente derrotada, genera una crisis política fenomenal. Hasta en ese momento lo que había en Alemania era el llamado Segundo Reich, o el Segundo Imperio, ¿no? Y estaba el Kaiser Guillermo, que había, digamos, involucrado a la mayoría del pueblo en un nacionalismo ferviente que había llevado a la guerra. Y que frente a la derrota, lo que se produce es un vacío de poder, la dimisión del Kaiser, es decir, la renuncia, ¿no? Y una crisis política, ¿no? O sea, vacío de poder y crisis política. ¿Y qué sucede? Digamos, estamos hablando de 1918. ¿En qué contexto estamos en Europa? ¿Qué estaba pasando en Europa en 1918 a la salida de la guerra? Había estallado, ¿no? Meses antes, la revolución en el Imperio zarista, ¿no?
y si ustedes leyeron los textos que tenían que leer para la clase pasada, había un espíritu, un auge de lucha de masas, ¿no?, revolucionario, que atravesaba toda Europa, que había logrado, en el caso de Rusia, instaurar un nuevo poder obrero, ¿no?, y que pretendía expandirse, ¿no?, e internacionalizarse hacia el resto del mundo y en particular algunos países europeos, donde la revolución, digamos, que soplaba del este logra, digamos, expandirse. Los lugares donde logra expandirse, obviamente, son los lugares más críticos, que son aquellos países que habían sido derrotados en la guerra. En particular, Hungría era uno, que era el imperio austrohúngaro, que era el otro imperio, el otro gran imperio, digamos, aliado al imperio alemán, ¿no?, que también es derrotado, y ahí hay una revolución. Y el otro país donde hay una revolución es Alemania. En Alemania, ahí lo que tenemos en esa foto es una manifestación espartaquista. Los espartaquistas son una escisión del Partido Socialdemócrata alemán, ¿no?, que son los que conducen un proceso muy complejo, revolucionario, también de base soviética, al estilo de lo que había sucedido en Rusia, que logró instaurar algunos soviets, algunos poderes de soviets en algunas ciudades importantes. Por ejemplo, en el mar Báltico, en algunos puertos, para la entrada y salida de barcos había que enarbolar la bandera roja, e incluso en Berlín misma, Berlín, una ciudad en términos políticos más importante de Alemania, también se logró constituir un soviet, con la diferencia, con respecto a Rusia, que ese proceso revolucionario, que tiene su auge en noviembre de 1918, acuérdense la fecha, el mes, noviembre, ¿no?, es derrotado, sangrientamente derrotado, ¿no? La revolución es sangrientamente derrotada. ¿Y derrotada por quién? Derrotada por un nuevo gobierno recientemente constituido, que tiene un formato de república, ¿no?, un gobierno republicano, ¿no?, esta diferencia del gobierno anterior, que era, podríamos decir, una monarquía constitucional. Que es el gobierno de la República de Weimar, ¿no? El gobierno de la República de Weimar, frente a este auge de masas, digamos, alzadas, ¿no?, de obreros y de campesinos alzados, lo cierra esas revueltas, ¿no?, revueltas que hacían tambalear el sistema mismo, ¿no?, lo cierra con una fuerte represión, ¿no?, con una fuerte represión. Sobre esa base, podríamos decir, sobre la derrota de esa revolución y el cierre de la crisis política, es que se constituye este gobierno republicano llamado la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar es una ciudad, una región, digamos, en el centro de Alemania, ¿no?, que es la misma ciudad donde, y no casualmente, digamos, se encuentra la primer sede de la escuela Bauhaus. ¿Tá? Perdón, ¿me escuchan ahí o estoy hablando solo? Se escucha, se escucha. Está bien, bien, bien. Bueno. Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto, listo. Hay una serie de acontecimientos que hay que mencionar, ¿no?, que hay que mencionar, digamos, para entender también el contexto que le toca vivir en la escuela. Porque la escuela dura exactamente lo que dura la República de Weimar, ¿no?, de 1919 a 1933, y que es un periodo extremadamente complejo y crítico, ¿no?, originado entonces de una crisis política, ¿no?, de una represión a una revuelta, ¿no?, y de la firma de un tratado, el famoso Tratado de Versalles, ¿no?, donde Alemania, como nación derrotada, se compromete a pagar los gastos de guerra, entre otras cosas, con un fuerte endeudamiento, gastos de guerra que
Piensen, terminó la guerra en 1918 y los terminó de pagar la Merkel hace poquitos años, digo, para que entienda la dimensión de lo que era. Y lo que genera eso como a la salida de esa guerra, una crisis económica muy profunda, ¿no? Muy profunda. Entonces Bauhaus nace en medio de una crisis política, crisis social y crisis económica, ¿no? Una crisis que atravesada en algunos periodos por una hiperinflación. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Hiperinflación, nosotros estamos viviendo ahora una suerte de inflación, ¿no? Y todos sufrimos la inflación, lo que significa los aumentos de precios, pero hiperinflación es esto que vivimos nosotros a una escala que ni nos imaginamos, ¿no? Y con grandes problemas sociales detrás de esa hiperinflación, desocupación, hambrunas, bueno, conflictos de todo tipo. A la vez que también en este mismo periodo se sale en un momento de la crisis y hay una recomposición, un crecimiento, sobre todo en la segunda mitad de los años 20, que también va a tener un reflejo sobre la escuela, ¿no? Tanto la crisis como los momentos de mayor auge en términos económicos van a tener su impacto sobre la escuela. Así como va a tener su impacto la crisis internacional que, digamos, que atraviesa el mundo en el año 30, ¿no? Y el trasfondo de todos esos años entre las tensiones crecientes y cada vez más fuertes y virulentas entre esa izquierda que había sido derrotada en noviembre del 18, ¿no? Y nuevas fuerzas de derecha, ¿no? De extrema derecha, de inspiración fascista, ¿no? De inspiración fascista, ultranacionalistas que van a converger en el Partido Nacional Socialista Alemán o Partido Nazi, ¿no? Entonces las tensiones entre la izquierda revolucionaria, en particular los comunistas, contra los nazifascistas, va a estar también en el trasfondo de todo este periodo, ¿no? Y la escuela está ahí, la escuela está ahí. Yo les muestro esto. Se ve ahí, esquema de periodización, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Bien? Bueno, vean esto, esquema de periodización, ¿no? Ahí se ve, inicio en 1919, fin 1930. Presten atención a esto, a este esquema de línea de tiempo, porque lo van a tener que llenar. Yo les voy a hacer preguntas al final de la clase, ¿no? Así al azar. Voy a agarrar así estudiantes al azar y le voy a preguntar, ¿no? Entonces, presten atención porque tienen que ir llenándolo. Esto, ¿no? En su cabeza, en sus apuntes, y después lo vamos a contestar. Entonces ahí ustedes ven que hay algo en 1923. Van a tener que decir que hay algo en... ¿Qué pasó en 1919? Que es lo que decíamos recién. ¿Qué pasó en 1933? Y vamos a analizar a Bauhaus desde tres ejes, ¿no? Que son las sedes, los lugares donde funcionó, ¿no? Y los edificios, los directores, ¿no? Quienes dirigieron la escuela, y los enfoques, ¿no? Los enfoques pedagógicos, ¿no? y de concepto respecto a las artes y el diseño que tuvo cada uno de los periodos, ¿no? Todo eso me lo van a tener, son incógnitas, que ahora es tabla rasa, son líneas rasas, ¿no? Que ustedes van a tener que llenar y yo les voy a preguntar, ¿sí? ¿Está? ¿No? Así al azar le voy a tirar. No hay nota ni nada, pero no importa, yo lo tiro, ¿no? Le pregunto. Entonces, le diría no se vayan a dormir ahora. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? La tapa del folleto, ¿no? Del folleto con el cual se lanza la escuela, ¿no? El programa de la Bauhaus estatal de Weimar. ¿Qué es la Bauhaus? Bueno, ¿qué es la Bauhaus? Y ahora nos vamos a explicar. Bueno, es una escuela estatal, ¿no? Financiada por el Estado, sostenida por el Estado, en Weimar, que era una ciudad, podríamos decir una ciudad de provincia, ¿no? No era Berlín, ni era Colonia, ni era Múnich, ¿no? Era una ciudad de provincia,
con una tradición cultural importante, ¿tá? Que había tenido la característica que ahí mismo en esa ciudad se había firmado la Constitución de la República, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenía cierta actividad política y simbólica, ¿no? Ahí es donde se funda Bauhaus. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué es lo que están viendo en esa imagen, en esa tapa? ¿Qué es lo que están viendo? A ver, descríbame lo que están viendo. Una catedral. ¿Cómo? Estrellas. Claro, como luces, ¿no? Iluminaciones, sí. Pero hay una catedral. Muy bien, una basílica, dijo Ale. Muy bien, una catedral. ¿Y por qué hay una catedral? muy bien, Lara. O sea, has sintetizado bastante de lo que está sucediendo ahí en esa imagen, digamos, el porqué de la imagen. Javi, perdón, ¿podés repetir? Porque en este otro Meet no se escuchó lo que dijo Clara. Claro, porque tenemos dos mix separados no pasa nada. Claro, lo que dijo Vale. Lara, Sí. Es que sintetiza la mancomunión, ¿no? A ver, Lara, repetime así yo voy explicando al otro. Dale. Bien, bueno, ahí está, un símbolo de los oficios, de la mancomunión, de la construcción en grupo, ¿no? La construcción colectiva. ¿Por qué? Porque la catedral, como símbolo, ¿no? Como símbolo, la catedral era, si ustedes recuerdan, en la Edad Media era el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad, y las catedrales se construían producto del trabajo en común de todos los oficios. O sea, todos los oficios, y nos referimos a los albaniles, los orfebres, los carpinteros, los escultores, los herreros, todos los oficios, todos los gremios, ¿no? Confluían en la construcción de la catedral. De hecho, la palabra Bauhaus, ¿no? Que en la traducción literal significaría casa de construcción, ¿no? Bau en alemán significa construcción. Haus significa casa, ¿no? Entonces sería casa de construcción, la traducción literal. Ahora, el término Bauhaus, como lo dice Wingler, se lo utilizaba ya en la Edad Media para designar a lo que hoy diríamos el obrador, ¿no? El obrador, un espacio donde se juntan los que están detrás de una obra, ¿no? Detrás de una obra. Y ahí se juntaban justamente todos los gremios que estaban atrás de estas obras que duraban años y años y años, ¿no? La construcción de las catedrales. A la vez, lo que podemos ver también ahí, digamos, hay una técnica de impresión ahí, de producción de la imagen. Es una xilografía, ¿no? La imagen es una xilografía. ¿Y es una xilografía de qué estilo? ¿Qué vanguardia la que hemos visto? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Claro, la xilografía es un grabado en madera, ¿no? Se produce, la matriz se hace en madera, con una gubia, escarbando sobre una madera con una gubia, se imprime, ¿no? Ahora, ¿qué vanguardia estética la que hemos visto utilizaba la xilografía como medio? El expresionismo, ¿no? Entonces estamos en Alemania, estamos en el expresionismo y estamos con una técnica expresionista y con un estilo de imagen expresionista sobre un tema medieval, ¿no? ¿Qué tiene eso de moderno, de vanguardia? Bueno, tiene una vanguardia que todavía tiene una fuerte, y en esto, por lo menos en términos de manifiesto visual, Bauhaus, ¿no? Tiene una fuerte herencia de expresionista, ¿no? Desde sus formas y desde el contenido mismo. Acá lo que vemos es ven tapa, el interior del folleto y lo que sería la contratapa del folleto, donde hay un texto. Lo que hay ahí se lee, ¿no? Programa, Statlichen significa
estatal, ¿no? Yo, perdón, pronuncio en argentino, ¿no? Staatliche, no sé cómo se pronunciará en alemán, ¿no? Bauhaus estatal en Weimar, ¿no? Y ahí se ve un resumen del programa de Bauhaus y un textito de Gropius, ¿no? Que es ahí en el retiro de tapa, sería el texto de Gropius. El texto de Gropius, ¿no? Que es un texto bellísimo, un texto, digamos, al estilo bien poético, al estilo de los manifiestos, tiene algunos planteos, ¿no? Y uno de los planteos, yo lo voy a leer textualmente a unas cuestiones que dice. Dice, por ejemplo, arquitectos, piensen esto, arquitectos, pintores, escultores, ¿no? Estamos hablando de arquitectos, pintores y escultores que eran, ¿quiénes? Los artistas, ¿no? Los artistas con el aura de artistas. Los artistas que se formaban en las escuelas de bellas artes, ¿no? Dice, los artistas, arquitectos, pintores y escultores, todos, dice, debemos, con signo de exclamación lo pone, ¿no? Gritando, todos debemos volver a los oficios, ¿no? Volver a los oficios. ¿Qué significa los oficios? Y volver a las tareas manuales, ¿no? Bajarnos de la, digamos, esto es mis palabras, bajarnos de esa aureola, de ese pedestal y volver a las artes manuales, ¿no? A los oficios. Y va a decir, no hay diferencia entre el artista y el artesano. Nuestro objetivo es crear un nuevo gremio sin distinciones de clase, dice, ¿no? De clases que levantan hoy un muro de arrogancia entre artesanos y artistas, ¿no? Y el artista que se ve por encima del artesano, ¿no? Y va a decir, en el cierre del texto, que el edificio del futuro, ¿no? O la construcción del futuro, combinará arquitectura, escultura, pintura, en una única forma, ¿no? Entonces ahí está una idea que es la unidad entre todas las artes, no solo entre las artes y los oficios, sino entre todas las artes en un proyecto común, y con una hermosa frase dice, y un día se alzará hacia los cielos de la mano de 1.000.000 de trabajadores, como símbolo de cristal de una nueva fe y venidera, una cosa así, ¿no? Se alzará el cielo de la mano de 1.000.000 de trabajadores. De hecho, la Bauhaus fue nombrada en su momento como la catedral del socialismo. Entonces, en el manifiesto hay planteos que ya están de base, planteos que tienen una fuerte connotación política, ¿no? La idea de igualdad está muy presente, igualdad de clases, ¿no? El lugar que le ocupan los trabajadores en la construcción, digamos, del nuevo mundo, ¿no? Del futuro. Igualdad entre artesanos y entre bellas artes y artesanías. Ahora voy a explicar algo de esto. Igualdad entre lo que sería el trabajo manual del artesano y el trabajo intelectual del artista, ¿no? Y justamente Bauhaus no es otra cosa que una escuela que pretende unir en una misma institución de enseñanza la vieja escuela de artes y oficios, ¿no? Así la que preparaba a los artesanos, ¿no? Con la escuela de bellas artes, que no estén separadas, sino que estén juntas en un solo proyecto de enseñanza, ¿no? Ahí lo tenemos a Gropius, ¿no? Walter Gropius, ¿no? Con esa frase, un nuevo gremio sin diferencias de clases entre artista y artesano. Ese es como el fundamento, ¿no? ¿Quién era Gropius? Bueno, Gropius fue el mentor y fundador de la escuela, quien redacta, Walter Gropius, ¿no? Walter Gropius, que a su vez él venía, ¿no? De un grupo de artistas, que era bastante numeroso y heterogéneo, que se llamaba Grupo de Noviembre. Es decir, que él en algún momento adhirió a la Revolución de Noviembre, ¿no? De ahí había tomado el grupo, ese grupo o ese movimiento artístico, ¿no? Muy ligado al expresionismo, donde participaban muchos de los que luego van a ser profesores de la escuela Bauhaus, como el caso de Lionel Feininger, Paul Klee, Mies van der Rohe, o músicos modernos como Alban Berg, o como el dramaturgo Bertolt Brecht, otros artistas que después van a participar en el movimiento dadaísta como George Grosz o Raoul Hausmann. John Heartfield participa del grupo de Noviembre. Es un grupo muy politizado de artistas
de todo tipo, ¿no? Y de ahí venía Walter Gropius, pero no solamente venía de ahí, eso sería como su pasado más inmediato, ¿no? Walter Gropius, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Walter Gropius había sido discípulo de Peter Behrens, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera línea directa que conecta a la experiencia trunca de la Deutsche Werbung, que vimos en la primera clase, con la Bauhaus. O sea, la Bauhaus, entre otras cosas, intenta, ¿no? Lograr el anhelo de alguno de los miembros de la Werbung, ¿no? Que era esa mancomunión entre artistas y artesanos en función del desarrollo de un proyecto, ¿no? Y Walter Gropius, siendo un joven arquitecto, ¿no? Estaba ahí entre los podríamos decir, colaboradores de Peter Behrens, ¿no? Ahí lo que vemos es el famoso cartel de Peter Behrens de la lamparita de filamento que hemos visto hace un par de clases, ¿no? Vamos a ver que también otro que luego va a ser director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, también había pertenecido a la Werbung y también había trabajado en el estudio de Peter Behrens. ¿Tá? Entonces ahí hay una primer conexión directa con la Werbung, pero no es la única conexión directa que hay con la Werbung. Con la Werbung hay otra conexión directa, más directa, que es con Henry van de Velde, ¿no? El arquitecto, diseñador y artista belga, que también era miembro de la Werbung. ¿Se acuerdan ustedes dónde lo vimos a Van de Velde? ¿En qué debate? ¿Recuerdan algo de Van de Velde? Si yo le digo Van de Velde, algo que hayamos visto. Claro, el famoso debate con Mutesius, ¿no? Bueno, entonces Gropius, en esa discusión que había interna en la Werbung, entre esas líneas que tensionaban, Gropius era línea Van de Velde, ¿no? Aunque le sorprenda, por lo que después significó Bauhaus, Gropius era línea Van de Velde. Y es Van de Velde, ¿no? Es Van de Velde. Ahí vemos una lata de alimentos Tropón con diseño Art Nouveau, ¿no? Y es Van de Velde el que diseña, ¿no? Diseña el edificio donde funciona la Escuela de Arte y Oficio de Weimar, ¿no? Diseña y es director Van de Velde de la Escuela de Arte y Oficio de Weimar, que es la primer sede que en ese edificio que ustedes están viendo ahí en colores con una foto actual, ¿no? Sigue estando ese edificio ahí, es donde va a funcionar la primer sede de Bauhaus, ¿no? Es Van de Velde el que tiene la idea de Van de Velde y un grupo de artistas que tienen, ya previo a la Primera Guerra Mundial, de crear una escuela que una, ¿no? Las bellas artes con los oficios. Pero en el medio cae la guerra. Y Van de Velde, que era belga, y Bélgica enfrentada con Alemania, se tiene que ir de Alemania, ¿no? Deja Alemania. El proyecto queda inconcluso y no solo eso, que ese edificio, tal cual lo ven ustedes, que era pensado y diseñado para una escuela de artes, se transforma en un hospital, ¿no? En el contexto de la guerra. Estando Gropius en la trinchera, porque Gropius fue a la guerra, ¿no? Lo reclutaron, tuvo que ir, y no solo eso, sino que estuvo internado porque se ligó una esquirla de granada, ¿no? Y podría haber muerto, no murió porque tuvo suerte. Pero estando Gropius ahí en la trinchera, recibe una carta de invitación de Van de Velde, ¿no? Llamándolo a que si quiere ser el director de este proyecto, ¿no? Que es el proyecto justamente de crear una escuela que una las bellas artes con los oficios. Ya en aquella época, y yo lo decía, Bauhaus no es un caso aislado, ¿no? Eso también porque aparece mucho en la mítica esa, aparece Bauhaus como si fuese la única. No, había muchos proyectos que buscaban esto de fundir las artes con los oficios, ¿no? En instituciones de formación académica. ¿A instancia de qué? A instancia de lo que veíamos antes, del crecimiento progresivo de la sociedad de consumo, de la cultura de masas, de las industrias, etcétera, etcétera, ¿no?
Y se buscaba un nuevo tipo de escuela donde debían subsistir conjuntamente, ¿no?, el arte llamado libre, el arte liberal, de las antiguas academias de arte, con los trabajos creativos aplicados, ¿no?, bien prácticos, de las escuelas de oficios, como esta que dirigía Van de Velde, ¿no? Y que estén todos bajo los mismos derechos y lógicas de organización, ¿no? Bauhaus tal vez sí sea una de las primeras que logra cristalizar, digamos, ese anhelo, ¿no? Y, como decíamos al principio, ganarse un lugar muy destacado en la historia como proyecto. ¿Tá? Pero no nos olvidemos entonces que el origen de Bauhaus está en una escuela de bellas artes. Si bellas artes nos referimos a pintura, escultura y arquitectura. ¿Tá? Hablamos de eso, ¿no? Y oficios que es herrería, ahora vamos a verlo eso, carpintería, etcétera, ¿no? Bueno. Esto que ustedes ven ahí es el esquema de la traducción al inglés, tal cual, literal, ¿no?, de la publicación del esquema, un esquema del programa de Bauhaus. Esto se lo pueden buscar, el esquema está publicado en el catálogo de Bauhaus del año 23, ¿no? Así se organizaban los estudios y, como vemos, no tiene nada que ver con la FADU. Más allá de que, si ven ahí, los estudios duran 3 años y medio. ¿No? Hay un curso básico que no tiene nada que ver con el CBC nuestro, ¿no? Es un curso básico que también siempre se dice, ¿no?, el curso básico, gran innovación de Bauhaus. Bueno, había muchos cursos básicos, muchas escuelas de aquella época, ¿no? Los cursos básicos de enseñanza básica ya estaban incluso en el siglo XIX planteados. Lo que sí tuvo la característica, como decíamos, Bauhaus, es que esos cursos básicos estaban dirigidos por artistas de vanguardia, ¿no? Caerían a los principios de la vanguardia. ¿Qué se enseñaba en el curso básico? Como ustedes lo ven, estudios elementales, ¿no? Estudio elemental de la forma, dice ahí. Y acuérdense la palabra forma, ¿no? Porque está muy presente la idea de forma, o Gestalt, Gestaltung, lo usan en Alemania, está muy, muy presente en todo un concepto de diseño de época, ¿no? Y muy discutible después. Estudio de los materiales y de las formas y de los recursos básicos de taller, ¿no? Entonces, ¿qué aprendían ahí? Cierta sensibilización sobre la forma, algún dominio sobre distintos materiales, ¿no?, madera, papel, metal, etcétera, color, composición, ¿no? Cuestiones básicas de principios constructivos, cuestiones de representación, aprender a usar algunas herramientas, ¿no? Y estudio de la naturaleza. Ahí se ve todo, está todo ahí, ¿no? Eso sería curso básico que dura unos medio año, ¿no? Medio año, y después un primer anito ahí donde aprenden eso. Una vez que pasaban por ese aprendizaje básico, ¿no?, iban al aprendizaje de los oficios. Y el aprendizaje de los oficios, como ustedes lo ven, que es madera, es decir, carpintería, metal, herrería, textil, ¿no? Obviamente, las chicas, ¿a dónde iban? Las mandaban a tejer, ¿no? Básicamente, querían entrar a los otros cursos, le decían, no, pero bueno, vos sos mujer, no tenés tanta aptitudes para agarrar los metales y ser una herrera, pero anda a textil, y algunas tuvieron que luchar mucho y se ganaron un lugar en la historia, como siendo grandes diseñadoras de metales, ¿no? Ahora vamos a ver algún caso. Color, ¿no? Color, vidrio, clay, que significa arcilla, sería cerámica, ¿no? Y piedra que tiene más que ver con la escultura, ¿no? Y en el círculo central, al final de todo, el último año, era el proyecto de construir algo, ¿no? Construir, ya nos referimos a construir una obra total, como la llamarían ellos. También la herencia de Bergum, esa idea de construir, que sería construir una vivienda, una casa o un proyecto de hábitat, digamos, más complejo, ¿no? Que durante muchos años fue una mera utopía, no se llegó a eso, hasta que después vamos a ver, sí,
en la Bauhaus, en la segunda sede de Bauhaus, donde se va a lograr implementar y concretizar algunos de esos proyectos. ¿Tá? En términos pedagógicos, decíamos, ¿no? En todo este programa hay una cuestión central en Bauhaus, que es la inclusión de los presupuestos de las vanguardias. ¿A través de qué? A través de que existen maestros, podríamos decir, artistas de vanguardia dando clases, impartiendo clases y con un lugar importante en los programas, ¿no? Que a su vez conviven, y esa es la idea, digamos, la idea que hay en Bauhaus. ¿Cómo hacemos para integrar las bellas artes y la pintura, la escultura, la arquitectura con la herrería, ¿no? O con un telar, ¿no? Tejer, ¿cómo hacemos para integrar las dos cosas? Y bueno, tenemos que hacer que en ese taller haya un maestro artista y un maestro artesano. Entonces, había cierta lógica interdisciplinaria, como se diría ahora, ¿no? En la conducción misma de los talleres. Entonces, la enseñanza es una enseñanza que se impartía en conjunto, obviamente que los artistas, por formación, por pensamiento y por actitud, ganaban mucho terreno, y aparte porque para eso habían sido convocados. Una de las características que va a tener el primer periodo de Bauhaus, primer periodo relativamente extenso, es que la mayor parte de esos artistas, cuando no la totalidad de esos artistas, que daban clases, que habían sido convocados por Gropius, ¿no? Por Gropius para armar el plantel docente. Recordemos, los artesanos ya venían de la vieja escuela de arte y oficios, ya estaban ahí, ¿no? Más allá de que eso durante algunos años era un hospital, en algún momento se rearma la escuela y llaman a los viejos maestros artesanos a que den clases, ¿no? Como daban antes, ya estaban ahí. Ahora, Gropius trae a los artistas, ¿no? ¿Y a qué artistas convoca? ¿Convoca a cualquier artista? ¿Convoca a un artista, a un pintor realista, naturalista, académico? No, convoca artistas de vanguardia, convoca artistas que estaban fuera de esa lógica. Uno de los que convoca, y que va a tener un peso muy importante en el primer periodo de Bauhaus, es un artista suizo, que es Johannes Itten, que es el que arma el curso básico de Bauhaus, y que va a tener un rol, podríamos decir, casi mítico en la escuela. Y cuando uso mítico es término apropiado, porque el tipo andaba, como lo ven ustedes ahí, pelado y con túnica, ¿no? Pelado y con túnica, los hacía meditar. Es decir, era seguidor de una secta que estaba en aquella época en Alemania, en Europa, estaba muy de moda, producto también de la crisis, de la búsqueda de nuevas ideas, de nuevos pensamientos. Estaban de moda todo tipo de pensamientos orientales. Esta adhería a una secta que creo que era de origen persa, ¿no? De la antigua Persia, sí, iraní. Y había meditación, entonces los hacían meditar y reflexionar sobre su interior y la paz, bueno, una serie de cuestiones. Pero a la vez, este personaje era un pintor expresionista, ¿no? Un pintor expresionista que lo había conocido Gropius porque era parte de la galería de Sturm, una galería en Berlín donde pasaban los pintores expresionistas, y de ahí reclutaba, ¿no? Gropius. Y lo lleva. Una persona muy intensa, ¿no? Muy intensa y muy carismática a la vez. Y que le imprimió rasgos a ese curso inicial muy particulares, ¿no? Donde pretendía liberar los impulsos creativos del individuo, ¿no? Mediante un pensamiento esotérico, podríamos decir en cierta medida. Ahí lo que tenemos es un libro, es una página de un libro que hace Johannes Itten, y también para ver un poco, yo me voy a concentrar mucho en objetos gráficos, ¿no? Es decir, Bauhaus daría para un seminario entero, daría para varias clases, ¿tá? Yo me voy a mostrar algunas imágenes, y las imágenes que vamos a ir mostrando centralmente van a ser gráficas, ¿tá? Entonces estamos viendo una obra impresa de Johannes Itten. Y si tenemos que ver en estilo, ¿a qué hace referencia esa apuesta, ¿no? Que es un texto de Itten en un libro que se llama Utopía, en 1921, es decir, en plena época donde Itten estaba dando clases en Bauhaus, ¿no? ¿A qué hace referencia? Y hace referencia, es como una cierta impronta medievalista tiene esa apuesta, ¿no? O sea,
la inclusión de alguna tipografía de reminiscencias góticas, ¿no? Las dos columnas, el uso cromático, a la vez que es muy moderna, ¿no? No es gótica ni es medieval, es muy moderna, tiene reminiscencias, pero a la vez es moderna, ¿no? Y es de vanguardia. En ese sentido, es expresionista, es claramente expresionista. Atrás de ítem, en la foto, lo que se ve, después búsquenlo eso en internet, es el círculo cromático de ítem, ¿no? Después ítem también describe, estando en Bauhaus, un libro que después va a ser teoría, se va a usar como teoría en las cátedras de morfología, que es un libro sobre color. Una salvedad que ahora vamos a ir viendo también, que muchas de estas teorías que ellos iban desarrollando, si bien tuvieron su impacto en la época, ¿no? Han quedado ahí en la época. Yo los invito a que agarren el punto de línea sobre el plano de Kandinsky, o lo espiritual en el arte de Kandinsky, o los textos de Moholy-Nagy, la nueva visión de Moholy-Nagy, o los textos de ítem, y los lean ahora, y no tiene utilidad práctica en lo más mínimo, ¿no? Desde el punto de vista del diseño contemporáneo. Quedó ahí en la historia, son textos muy metafóricos, muy poéticos, y valen en su valor, podríamos decir, histórico, ¿no? Pero como textos han quedado ahí, ¿tá? Pero abrieron un camino. Así como los textos de teoría del color de ítem, más allá de que te lo dieran en la FADU en los años 90, para que lo leas, te estaban dando para leer algo que atrasaba 80 años, digamos, ¿no? Otro de los pilares, casi mano derecha de Gropius, ¿no? Ahí lo que tenemos todo hasta ahora, vimos a Gropius, Walter Gropius, mentor, líder, director de la Bauhaus, ¿no? Ítem, con un peso importantísimo, porque piensen, primer estudiante, la primera figura que veían era ese pelado con túnica, ¿no? Que les hacía comer sopa de ajo, tenían el comedor ahí en Bauhaus, ellos vivían ahí adentro de la escuela, ¿no? Prácticamente, y tenían el comedor y Ítem le daba sopa de ajo, un poco porque era vegetariano Ítem, y otro poco también, que habrá que investigar un poco más, no lo dicen mucho los textos, porque muchos textos de bibliografía que hay sobre Bauhaus soslayan una cuestión importante, porque estaba en una tremenda crisis y no había un peso, ¿no? Entonces tal vez la sopa de ajo era más barata que andar poniéndole un pedazo de carne. Otro pilar de la escuela, de aquellos momentos, y casi mano derecha de Gropius, era un norteamericano, ¿no? Norteamericano-alemán, nacido en Nueva York, Lionel Feininger, que búsquenlo, que lejos del expresionismo, o sea, era un pintor expresionista, había estado ligado a De Blauer Reiter, estuvo en la primera exposición de Blauer Reiter, obviamente ligado al Grupo de Noviembre con Gropius, de ahí se conocían, era pintor expresionista, vean la obra fantástica, la obra de Feininger, pero además, antes de todo eso, Feininger en Chicago trabajaba de historietista, hacía historietas, ¿no? Que también son fantásticas las historietas. Así que los invito a ver. En este caso lo que tenemos es una tapa de un catálogo, ¿no? Una tapa de un catálogo con esas letras, lúdicas, ¿no? Entrelazadas, hecho con un grabado, ¿no? Eso es un grabado también, y que tiene un estilo que cuando uno piensa en estilo Bauhaus, no tiene nada que ver con el estilo Bauhaus esto, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver con el llamado estilo Bauhaus, pero esto es tan Bauhaus como el llamado estilo Bauhaus. Y vamos a ver que en realidad dentro de Bauhaus hubo muchos estilos, y muchas corrientes, y muchos conceptos, ¿no? Y muchos modos de encarar la problemática del arte y la industria, y las artes y las artesanías, y las formas en general. Así que también saquémonos todo tipo de esquemas para entender la complejidad del fenómeno Bauhaus. Acá lo que tenemos son lo que serían dos emblemas o signos identificadores de Bauhaus, que se usaron en momentos distintos. A la izquierda el primero que apareció como una suerte de ex libris que usaba, ¿no? Ahí se ve Staatliche Bauhaus Weimar, ¿no? Diseñado por Peter Roll en 1919, ¿no? Y se usaba, es un grabado que tiene toda connotación mística,
¿no? De la época de ítem. Entonces tenemos la pirámide, el triángulo, una suerte de cuestiones que para entender, incluso tenemos una especie de esvástica ahí a la derecha, que también es un símbolo de origen oriental, ¿no? De neto corte expresionista ese símbolo. Y a la derecha, diseñado por Oscar Schlemmer, que también era un pintor expresionista, que había sido convocado a la escuela un poquito después del inicio, y que va a ser el referente primero del taller de escultura, y luego afamado por crear el taller de teatro. También vale decir eso, en Bauhaus había taller de teatro, ¿no? Cosa que no hay en Fado, ¿no? Un taller de teatro que era tan importante como el taller de textiles o el taller de metales. Bueno, Oscar Schlemmer, que diseña en el año 22, digamos, ese otro emblema, que tiene una lógica formal muy disímil a ese primer emblema. Ahora, ¿qué había pasado en el medio? Digamos, entre eso que pasa a la derecha y lo otro que pasa a la izquierda, ¿no? A poquitos años de andar Bauhaus. En el medio, Bauhaus, a poco andar, empieza a recibir influencias y penetran con fuerza influencias que no vienen de Alemania, que sino vienen de dos ángulos distintos, ¿no? Dos orientaciones, una hacia el noroeste del Rin, ¿no? El río Rin, el famoso río Rin, de Holanda, y la otra vertiente que impacta fuertemente sobre Bauhaus viene del oriente, ¿no? Viene del oriente desde Moscú, ¿no? ¿Ah? Son las dos influencias, una que es el llamado neoplasticismo, ¿no? Y las corrientes artísticas holandesas que se organizan detrás de una revista de Stiegel, ¿no? El estilo. Y acá vemos, digamos, prácticamente que la forma de ese perfil de persona de Schlemmer está sacado de una cantidad de dibujos que en la época había del movimiento Stiegel, como esa figura de ballet mecánico de Wilmos Hussar, que era un referente del movimiento de Stiegel en Holanda. Si bien Hussar era húngaro, pero era parte de ese movimiento. Y que de Stiegel había traído, ¿no? Había traído una, digamos, una serie de propuestas formales que van a ser muy fuertes en el mundo del diseño de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante. Y una de las propuestas formales que tiene de Stiegel, que tal vez lo conozcan, ¿no? Y que lo sepan, es la idea de que todas las formas se pueden reducir a rectángulos, cuadrados y líneas y planos, ¿no? Y con colores básicos. Colores básicos nos referimos a primarios. Blanco, negro, rojo, amarillo y azul. Y gris. Y con ese repertorio de cuadrados, rectángulos, líneas y esos 4 colores, ¿no? Se puede generar y construir todo el mundo, ¿no? Ese va a ser un concepto neoplasticista. Había un teórico y pintor, digamos, de ese movimiento muy importante, que era Piet Mondrian, ¿no? Y había otro que era el director de la revista de Stiegel y que funciona como una suerte de aglutinante de todo ese movimiento, que es Theo van Doesburg, ¿no? Ahí lo vemos. Hay una publicación del año 20 de Theo van Doesburg, que es una publicación que se llama Clásico Barroco Moderno, ¿no? Donde hasta las letras se reducen a formas puras y geométricas, eliminando las curvas, ¿no? Como vemos. Y a la derecha vemos una invitación para la exposición de Bauhaus del 23, así que ya pueden anotarse una de las primeras incógnitas que había en el circulito ese, en la exposición de Bauhaus del 23, ¿no? Donde esas letras, como vemos acá, prácticamente están inspiradas y tomadas de ese lenguaje formal que venía de Holanda, ¿no? Yo les decía al principio de la clase que Alemania y Bauhaus, ¿no? Funcionaban como un centro de atracción, ¿no? Entonces, un centro de atracción de influencias, pero a tal punto que el propio Theo van Doesburg, una persona muy relevante para las artes del siglo XX, ¿no? Y para las teorías artísticas del siglo XX, y lo vamos a volver a ver, ¿no? Incluso cuando veamos diseño en Argentina, lo vamos a volver a ver.
El propio Theo, una persona, digamos, muy influyente, muy carismática, muy activa, ¿no? Porque tenía su revista, generaba exposiciones, hacía encuentros, daba conferencias, estaba todo el tiempo así activo. Va a Weimar, viaja, ¿no? Se va de Holanda y se va a Weimar, se instala en Weimar, pelea por dar clases en Bauhaus, da conferencias en Bauhaus, ¿no? Pero nunca es aceptado, si bien da unas, es como una especie de docente, podríamos decir, por fuera del plantel permanente, ¿no? No termina siendo nunca termina siendo, digamos, parte del plantel docente. En gran medida por la rivalidad que podría tener en cuanto a esa impronta personal avasallante y la competencia que le podía implicar a Walter Gropius, ¿no? Pero muchas de las ideas de Van Doesburg, ¿no? Que se escribían ahí en la revista que él publicaba, ¿no? Penetran fuertemente en los círculos de estudiantes de Bauhaus. Muy fuerte penetran, ¿no? Y de hecho, Van Doesburg se arma el estudio, ¿no? Y en ese estudio, cuando no lo invitaban a Bauhaus, él daba clases y los estudiantes de Bauhaus iban al estudio de Van Doesburg a tomar clases, ¿no? Entonces, en algún momento, esto es una postal, ¿no? Con una foto de Bauhaus, esa es la escuela, ¿no? Que veíamos antes, diseñada por Van de Velde, ¿no? Él una postal así irónicamente, ¿no? Le escribe de Stiegel, ¿no? Arriba del edificio, como diciéndole, te gané, Gropius, ¿no? Invadí con de Stiegel, con el estilo, ¿no? Ese estilo holandés, invadía Bauhaus. ¿Está? Bueno, entonces, ahí hay un proceso, una primera influencia que va matizando, ¿no? Y transformando ese espíritu formal expresionista del comienzo. Veámoslo también en términos del diseño de una silla, ¿no? Esta es una silla diseñada por uno de los referentes del diseño de mobiliario en Bauhaus, que es Marcel Breuer, en castellano, Breuer se le dice también, en realidad era húngaro, no sé cómo se pronunciará en Hungría Marcel Breuer, con tapizado de Uta Stolz, que había sido estudiante y después pasó a ser la directora del taller de textiles en Bauhaus, ¿no? Y es una silla que, imagínense, se llama silla africana, le ponen de nombre, ¿no? Parece como fuese un trono africano con esos cruces de madera, ¿no? Que poco tiene que ver nuevamente con lo que uno imagina que es Bauhaus, ¿no? No parece esto uno el imaginario ideal de Bauhaus, parece otra cosa, ¿no? Y remite justamente con ese estilo, con ese espíritu expresionista que veíamos del expresionismo, digamos, la influencia del exotismo, ¿no? De la cultura africana en particular, las culturas de Oceanía, las culturas primitivas, ¿no? Cómo impactaba eso en la obra expresionista. En este caso también impacta sobre el diseño mobiliario, ¿no? Esto se va a exponer en la exposición del 23. Va a convivir en esa exposición objetos, digamos, muy de la nueva objetividad al estilo del neoplasticista, con objetos que provienen o tienen herencia de otras lógicas, ¿no? Pero a poco andar, Marcel Breuer pasa de diseñar esto a diseñar la silla que ven ahí a la derecha, que tiene una clara inspiración en la silla de la izquierda, diseñada por un arquitecto holandés que era Gerrit Rietveld, ¿no? Rietveld era colega de Theo van Doesburg, ¿tá? Entonces tenemos como a la izquierda de Stiegel, ¿no? Del estilo, ese estilo holandés, fíjense, el año 17, ¿no? Impacta directamente sobre Marcel Breuer, ¿no? En la silla esa del año 22. Que no sé si me sentaría en ninguna de esas dos sillas, ¿no? Eso también pasa mucho con la vanguardia de esos años, ¿no? Están objetos que son más para ser vistos que para ser usados. No todos, otros sí han sido muy exitosos y trascendieron. Entonces decíamos, ¿me siguen hasta ahí? Va a venir, ¿sí? ¿Sí? Va bien, va bien. Venía como un espíritu y recibe una tormenta, ¿no? de objetividad, ¿no? De geometría, que proviene ahí de Holanda. Pero también decíamos que recibe otra tormenta que viene de Oriente, ¿no? Y viene de Rusia.
y de la recientemente creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, impacta el constructivismo, ¿tá? Lo otro que impacta sobre Bauhaus, ¿no? Y que lleva a matizar ese expresionismo inicial, ¿no? Y a adoptar otras vertientes, es el constructivismo. Entonces ahí vemos algunas obras, una pintura del año 15 de Malevich, ¿no? Simplemente con un rectángulo y un triángulo, ¿no? Y vimos ese repertorio formal la clase pasada en un cartel del Lissitzky para representar el triunfo del ejército rojo sobre el ejército reaccionario blanco, ¿no? Y a la derecha, una invitación de Herbert Bayer, anótenselo, Herbert Bayer, alumno de la primera generación de Bauhaus, y luego va a ser el gran referente diseñador gráfico de la Bauhaus, ¿no? O sea, es uno de los... Y después va a ser más conocido Herbert Bayer porque va a diseñar en Estados Unidos algunas de las marcas más conocidas, ¿no? Va a estar en un estudio internacional de diseño de marca, ¿no? Unimark, bueno, va a ser muy, muy conocido, ¿está? Pero ahora lo tenemos como estudiante ahí en Bauhaus, ¿no? Un estudiante avanzado, que luego va a ser docente en Bauhaus, ¿no? Diseñando una invitación, una postal para invitar a la exposición del 23. ¿Tá? Ahora voy a contar un poquito eso y qué espíritu hay ahí. Entonces tenemos ahí un objeto que claramente recibe la influencia digamos, del constructivismo, ¿no? Así como este cartel, un cartel hecho algunos años después por Herbert Bayer, que también tiene una fuerte influencia constructivista, en lo tipográfico, ¿no? En el uso del espacio, en el uso, digamos, en la rotación ahí del eje, esa pequeña inclinación que tiene que bien al estilo de los constructivistas, y en homenaje, ¿no? Al cumpleaños número 60 ¿de quién? De Vasily Kandinsky. Entonces yo quiero que alguien me diga ahí quién era Vasily Kandinsky, dos cosas que era Vasily Kandinsky, nosotros lo hemos visto a Vasily Kandinsky. Tírenme por ahí, abran el micrófono o cuéntenme qué es el soporte. ¿Cómo? Perdón, dale. La abstracción, ¿no? La abstracción. ¿Dónde más lo vimos a Kandinsky? A ver en el otro grupo, porque estoy viendo uno. Con el constructivismo ruso, ¿no? Por el constructivismo ruso, claro, por el constructivismo Porque ruso. se había ido de Rusia y volvió, después se había ido a Alemania. Claro. Kandinsky primero lo vimos en una de las primeras clases, porque Kandinsky es el líder de un movimiento expresionista en Alemania, en Berlín, ¿no? El jinete azul, ¿se acuerdan? De Blaue Reiter, ¿no? El jinete azul. Kandinsky es el referente de ese grupo, ¿no? De uno de los grupos más importantes de expresionistas alemanes, ¿tá? Pero él era ruso. Cuando estalla la guerra, Rusia y Alemania quedan enfrentadas y Kandinsky se tiene que ir de Alemania, ¿no? Estando en Alemania, vimos la clase pasada, estando en Rusia, vimos la clase pasada, estalla la revolución y Kandinsky participa, ¿no? Orgánicamente, institucionalmente en la revolución, e incluso es fundador e inspirador del INJU, del Instituto de Cultura Artística, ¿no? Donde él empieza a desarrollar algunas teorías que después la va a profundizar en Bauhaus, ¿no? Y estando ahí, si ustedes se acuerdan, en el INJU, es cuando se enfrenta con los constructivistas. Por eso no es correcto decir que Kandinsky era constructivista, ¿no? Kandinsky era un pintor abstracto y nunca salió de la pintura, ¿no? Que se relacionaba con diseñadores de todo tipo. En Rusia, con Rodchenko, con Lissitzky y demás, y en Bauhaus, con los diseñadores de Bauhaus. Pero él es convocado por Gropius, ¿no? Por Gropius es convocado y trae Kandinsky, ¿no? Sus investigaciones, sus teorías y sus relaciones que tenía en Rusia, ¿no? Que Kandinsky era ruso, además. ¿Tá? Y en Bauhaus va a dar clase de pintura. El primer taller que toma Kandinsky es de pintura mural, ¿no? Hasta ahí llega su relación con la arquitectura y con el diseño, hasta la pintura mural, es decir, sigue siendo pintura. Es más, va a ser bastante crítico de muchas cosas de Bauhaus, e incluso como anécdota, después podemos contar cuando se diseñan en Tessot, ahora vamos a ver, diseñan las viviendas para profesores, que eran todas blanquitas, bien al estilo bauhausiano.
Kandinsky dice, no, yo no puedo vivir en un lugar blanco, y lo pinta todo, esa pintura y demás, ¿no? Bueno, entre otras cosas, también como anécdota, Kandinsky trae sus cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios que ya los hacía en el INJU, ¿no? El cuestionario tiene su preocupación, tiene esa preocupación que ya venía de la época del expresionismo, entre establecer relaciones psicológicas y hasta pseudocientíficas, en su pensamiento sí eran científicas, ¿no? Entre forma, color, ¿no? Sonido, ¿no? Sinestesias, todas esas cuestiones que tenía, con una, podríamos decir, una tradición positivista importante. Y ahí está, incluso viendo un poco, recabando algunos materiales de esos experimentos, donde él trataba de definir y decir que el triángulo era amarillo, que el cuadrado era rojo y el círculo era azul, y de hecho lo define de esa manera. En realidad, cuando se ven los experimentos, y claro, cada uno lo pintaba como quería, y si le dabas verde, te lo iban a pintar de verde. Lo que pasa es que Kandinsky te daba 3 colores para pintar, ¿no? Y la gente pintaba, con lo cual se demostraría, digamos, en esta anécdota que estoy exponiendo, ¿no? Que la teoría de Kandinsky es meramente una propuesta artística, ¿no? No lo podemos tomar en términos de teoría de la morfología, ¿no? Digo, para reforzar un poco lo que venía diciendo adelante, ¿no? Bien. Otro, como veíamos antes, de los artistas, estos expresionistas que estaban dentro del plantel docente, era Oscar Schlemmer, ¿no? Y Oscar Schlemmer, que recuerden, toma primero el taller de escultura y después toma el taller de teatro. En el taller de teatro, él crea este ballet, ¿no? El ballet triádico, donde construye un vestuario donde cada personaje del ballet, que no bailan como ballet clásico, hacen movimientos totalmente robóticos, ¿no? Cada uno de estos personajes se transforma en una suerte de escultura andante, ¿no? O un robot, una especie de escultura robot. Les invito, pongan en YouTube, búsquenlo, porque hay una reconstrucción del ballet triádico de Oscar Schlemmer con la música original, ¿no? No la grabación original de la música, que eso no está, sino con las partituras y después alguien que la grabó, ¿no? Y está ahí y es sumamente, para ver lo vanguardia que era, ¿no? Lo vanguardia que realmente era esto, lo distinto que era lo que podía suceder en términos de ballet y de teatro en aquellos años. Pero nuevamente, el teatro de las vanguardias no es solamente en Bauhaus. El teatro de las vanguardias hay que verlo en Rusia, hay que verlo con el teatro cubista en París, y hay que ver muchísimas otras corrientes, digamos, de escenográficas y de vestuario muy, muy innovadoras, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, el ballet era pensado en Bauhaus y el teatro, ¿no? Como una suerte de conjunción de ese arte total, ¿no? Porque implicaba poner en juego todo, ¿no? La escultura, todos los talleres, ¿no? Todos los talleres, el textil, el de vidrio, carpintería, etcétera, todo estaba en juego ahí, y además estaba el cuerpo, los cuerpos físicos humanos, pero con un enfoque netamente artístico, ¿no? O sea, el ballet y el teatro no tienen nada que ver con el diseño, no es diseño, es teatro, es un arte. En todo caso, podríamos hablar de diseño de vestuario, para hablar de diseño de indumentaria, pero bueno, sería una indumentaria específica de vestuario, ¿no? Este es uno de los carteles oficiales de la exposición de Bauhaus en Weimar, ¿no? 1923, diseñado por Jos Smith, que también había sido estudiante de la primera camada de Bauhaus y luego va a ser otro de los referentes diseñadores gráficos en Bauhaus. En la primera Bauhaus, también para demitificar un poco y entender que era una escuela centralmente de arte y oficios y no una escuela de diseño, al principio al menos, ¿no? No era una escuela de diseño, una escuela de artes y oficios, ¿no? No había talleres ni de tipografía, ni de fotografía, ni de impresión. Había sí una imprenta, pero la imprenta era para imprimir los grabados artísticos, ¿tá? Digo, para pensarlo también desde ese lugar, justamente son Schmidt y Herbert Bayer, y ahora vamos a ver una persona que también venía extranjera,
¿no? Los que van a empujar la gráfica, la tipografía y la publicidad, ¿no? En Bauhaus, y se va a enseñar posteriormente, no todavía en el año 23. Bueno, Schmidt obviamente tiene una fuerte influencia constructivista, y para entender un poco la importancia de esta exposición, es porque esta exposición, piensen esto, para entender, ¿no? Y un poco, nosotros teníamos una compañera, Marta Almeida, que era nuestra jefa de trabajo práctico, daba esta clase, y ella mostraba esa foto que yo le mostré, esas 3 chicas punk, ¿no? De la primera diapositiva que les puse, ¿no? Esperen que me están pidiendo a alguien que entra. Georgina, sí, pero a las 11. Así que después de las 11, ¿está? Que lea los mails. El mail es a las 11, ¿está? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, y ahí llegaron 3 tardes, ¿está? Bueno, claro, estamos en medio de una crisis, una tremenda hiperinflación, de hambruna, ¿no? Y resulta que había una escuela donde había esta gente, ¿no? Que hacía cosas raras para la percepción de lo que puede hacer el público general, ¿no? Los ciudadanos generales. Entonces había que justificar eso, y que encima recibía financiamiento estatal. Entonces el Estado ponía plata a una escuela que hacía cosas que no entendía nadie, o por lo menos no entendía el común de la gente. Y encima con jóvenes muy raros, con tendencias políticas en general de izquierda, ¿no? Y que iban a las manifestaciones y demás. De hecho, hubo un acontecimiento en el año 20, un golpe de Estado que llegó, digamos, el gobierno socialdemócrata de Weimar, terminó preso, ¿no? Un golpe de derecha, y los estudiantes de Bauhaus participaron, pero algunos participaron armados, ¿eh? Se cagaron a tiro contra los nazis. Perdón la palabra que usé, pero digamos para entenderlo, graficarlo. Entonces estaba esta gente ahí, y había que Gropius tenía que justificar, digamos, qué estaba haciendo. Entonces arma una exposición, dice, vamos a montar una exposición y vamos a mostrarle al mundo lo que es Bauhaus y todo lo que producimos. Para esa exposición, entre otras cosas, arman una casa, ¿no? Arman una casa enteramente construida por la escuela, donde está todo, ¿no? Está la silla de Breuer que veíamos recién, hay una cuna también armada con círculos, una cuna donde yo no pondría nunca un bebé adentro, pero no importa, estaba ahí. Bueno, todo muy, muy moderno, y lo tenía que mostrar y justificar. Por eso, y es un hito en Bauhaus, porque esa exposición fue muy visitada, no solo en Weimar, digamos, por la ciudadanía de Weimar, sino porque viajaban de toda Europa a visitar la exposición. O sea, fue un polo de atracción y a su vez de influencia, ¿no? Acá lo que tenemos es el catálogo de la exposición, donde yo saqué varias de estas imágenes. Entonces les recomiendo esto, se lo pueden bajar. Este catálogo está en PDF, se lo bajan de internet, en alta resolución, y ahí tienen los textos y las imágenes y todo lo que producía Bauhaus hasta el año 23. La tapa diseñada por Heber Bayer, y ahí lo ven, el diseño tipográfico, ¿no? Así como el artículo que ustedes leen ahí, ven que dice Die Neue Typografie, eso significa la nueva tipografía. Es el primer artículo que hay en Bauhaus que hace mención al diseño gráfico. El primero, ¿no? ¿Escrito por quién? Escrito y diseñado por un artista húngaro que se llamó László Moholy-Nagy, ¿no? Que es convocado por Gropius, luego de que Moholy-Nagy estuviese en Weimar, invitado por Theo van Doesburg, ¿no? A un encuentro entre artistas constructivistas y dadaístas, ¿no? Ahí lo conoce a Gropius, y Gropius lo llama a que dé clases en la escuela. Este es un pilar de la escuela, ¿no? Y también va a ser como una suerte de apoyatura de Gropius, sobre todo para dar un fuerte viraje
hacia donde Gropius ya lo venía pensando y que la escuela estaba estancada, según sus palabras, ¿no? Y Moholy-Nagy venía a ayudarlo para dar ese nuevo viraje. Porque ¿qué es lo que traía Moholy-Nagy? Moholy-Nagy era húngaro, ¿no? Había participado en la Revolución de Hungría. Se había tenido que exiliar después de la derrota de la Revolución. Pasó por Austria y luego terminó en Alemania. Y en Alemania se contactó con los grupos constructivistas, que a su vez viajaban de Rusia, ¿no?, a impartir y difundir sus ideas, ¿no? Entonces, acuérdense lo que vimos en la primera clase. Esto hay que entenderlo como una trama compleja de relaciones, donde la gente viaja, se instala, discute, habla, va a un congreso, publica una revista, la revista lee uno, la lee otro, ¿no? Y nada puede entenderse de modo estático, ni estanco, nada, ¿eh? Digo, si alguno va y piensa algo estático, no, porque se les mueve rápido, ¿no? Entonces dice, Kandinsky era presidente, sí, pero de golpe lo tenés en Rusia, con los constructivistas, después lo tenés en Bauhaus, y se te perdió, y así con todo, ¿no? Bueno, y Moholy-Nagy es la expresión concreta del constructivismo, ¿no? Y ya no como una influencia externa, sino como un agente constructivista en el plantel docente. Y es ahí, a impulso de Moholy-Nagy, y que en base, digamos, que logra consolidar el pensamiento de Gropius, es que la escuela tiene un viraje que se hace público en la exposición del 23, ¿no? Y es arte y técnica, una nueva unidad. Entonces nos alejamos de la idea de arte y oficios, que ustedes lo piensan, arte y oficios tiene una reminiscencia a William Morris, ¿no? A ese romanticismo del siglo XIX. Entonces abandonamos los artes y oficios y pasamos a la idea de arte y técnica, y con esto a la idea de un arte para ser reproductible en masa, ¿no? Sí, la idea de la industria. Y eso lo trae Moholy-Nagy, entre otros. Va a decir Gropius que los talleres de Bauhaus, ¿no? Entonces se propone ahora como laboratorios de prototipos. Entonces ya no estamos diseñando objetos únicos, ¿no?, como se hacía hasta ese entonces, sino que se diseñan prototipos, ¿para qué? Para ser aptos para su reproducción en masa, ¿no? Cambia el enfoque. Este es un cambio importante y que tiene que ver justamente con encontrar un lugar en el contexto crítico de la Alemania de la época, a la escuela, y a la vez dar respuesta a los principios originarios de la escuela, que ese espíritu expresionista y artístico, ¿no?, no le estaba dando hasta ese momento la respuesta que Gropius quería, ¿no? Entonces va a plantear que estos laboratorios, ¿no?, van a entrenar y van a educar a los estudiantes en un nuevo tipo de trabajador, ya no solo para la artesanía, sino para la industria, ¿no? Entonces, si lo pensamos, en los textos mismos de Gropius empiezan a aparecer palabras y conceptos que ya estaban planteados en los manifiestos constructivistas y en Yutema y cosas que vimos antes, ¿no? Y decían, entonces, vamos a preparar gente que domine tanto la tecnología como la forma, es decir, la belleza de la forma y todas las cuestiones formales que, obviamente, dentro del concepto vanguardista, pero también la tecnología, ¿no? Entonces ya no es más arte y artesanías, es arte y tecnología, ¿tá? Y Moholy-Nagy es el referente de esto, ¿no? Y que plantea esta idea, el constructivismo es el socialismo de la visión. Obviamente que tenían sus ideas esta gente, Gropius, como ya vimos, ¿no? Tenían su pensamiento político, que no puede disociarse de su pensamiento estético. Y a diferencia, ¿y qué va a tomar Moholy-Nagy? Va a reemplazar a ítem del curso inicial, ¿no? Entonces llega un momento donde el pensamiento de ítem, ese pensamiento esotérico, místico, ¿no?, individualista, ¿no?, que proponía ítem, no sirve más a los propósitos de la escuela. Entonces ítem se va a ir. Y el lugar va a ser ocupado por Moholy-Nagy, y que trae otra lógica. Trae esta nueva lógica. Y a diferencia de ítem, que andaba con túnica, ¿no? Ítem andaba con túnica como si fuese un monje oriental, Moholy-Nagy andaba con overol, ¿no? Un overol, y encima lo había tenido de rojo, para que no quede en duda de cuál era su pensamiento. Un overol es con ropa de trabajador, de laburante, ¿no?
Bueno, una obra conocida de Moholy-Nagy, que experimenta uno de los focos de experimentación con tecnología para producir forma, en el caso de Moholy-Nagy, es con la fotografía. Pensemos que la fotografía en aquel momento era un lenguaje relativamente moderno, ¿no? Y estaba mucho por desarrollarse en términos de fotografía. Uno de los conceptos que va a desarrollar, lo veremos en la clase que viene, Moholy-Nagy, es el de tipo foto, la unidad de la tipografía con la fotografía. Moholy-Nagy también es quien va a impulsar las publicaciones de Bauhaus, ¿no? Va a dirigir los famosos 14 libros de Bauhaus, cada uno de ellos dedicado a un artista de vanguardia. Acá lo que tenemos es el famoso punto de línea sobre el plano, de Kandinsky, el de Malevich, ¿no? Que veíamos en la clase pasada, el mundo de la no representación, y el de Gleises, que es el teórico del cubismo. Todo eso se va a publicar en Bauhaus, y muchos otros. Moholy-Nagy va a publicar el suyo propio, va a haber un libro de arquitectura de Gropius, bueno, y otros libros más, de Paul Klee y otros más. Esta, así como está, sí, sí. No, en el 22, un año antes de la exposición. Justamente porque el Gropio quería hacer la exposición y necesitaba a alguien que la empujara, ¿no? Alguien que empujara justamente a poner a los estudiantes a trabajar, a producir, ¿no? Y salir un poco de la mística. Este es el despacho que arman para la exposición, ¿no? El despacho de Gropius, la oficina de Gropius. Y si lo ven ahí, es una oficina que podría estar hoy, ¿no? 100 años después. Es totalmente contemporánea. Fíjense lo que es el tendido de la iluminación en cómo cuelgan tensores de acero arriba en el techo, ¿no? Fíjense. Y hay un solo dato que es gracioso, si ustedes lo ven, un poquito ahí atrás en la lámpara, ¿no? Acá hago el detalle. Los teléfonos, ese sería como el dato que dice esto es del año 20, ¿no? Es el teléfono de época, pero al lado de una lámpara que podía ser de hoy de uno de esos, ¿cómo se llama? Locales de Palermo, ¿no? De hecho, acá tenemos el famoso sillón de Vasilí, en homenaje a Kandinsky, ¿no? De Breuer. Fíjense cómo va mutando el diseño de Breuer, de Marcel Breuer, y en este caso un diseño, y esto también anótenselo, porque el concepto del diseño es totalmente industrial, e incluso económico, que es un caño de acero que se pliega, se dobla, ¿no? Se suelda en algunos lugares, y se les ponen unos pedazos de cuero, que en aquel momento era barato el cuero también, sobre todo en Alemania. ¿Por qué? Porque se importaba de Argentina, ¿no? Argentina era la gran productora mundial de cueros, o una de las grandes productoras mundiales de cuero, con una mano de obra barata de un país que le tocó en el reparto mundial, digamos, ser un país dependiente, entonces exportaba carne, cuero y cereales. Entonces los alemanes lo compraban muy barato. Como digo, el cuero, digamos, es un material relativamente caro. Pero entonces era un sillón barato, ¿no? Ahora, ese sillón barato y muy moderno, digamos, ¿quién persona moderna, un arquitecto moderno, tiene que tener ese sillón, esa silla en su living, ¿no? Un arquitecto así racionalista. ¿No? ¿Quién no le gustaría tener? Pero para tenerlo, fíjense, me metí en la página, unos locales de Palermo, ¿no? Manifiesto Design Store, ¿no? 100 luquitas cuesta el sillón barato de Marcel Breuer. Deme dos. Deme dos. 100 luquitas, ¿no? Pero bueno, es lo que pasó con muchas cosas. Son objetos snob, o sea, hoy son objetos snob para... pero estaban pensados por gente que no era snob, ¿no? Gente que tenía otro pensamiento, otras ideas. Entre otras cosas que diseñaron en Bauhaus, en el contexto de la hiperinflación, Breuer hizo este famoso diseño de billete. Fíjense la cantidad de ceros, y le iban agregando ceros, ¿no? Porque para que usted entienda lo que es la hiperinflación, ¿no? Para que usted entienda vos ibas a la mañana a comprar el pan y a la hora valía el doble, ¿no? Y a la tarde ya no había, ¿no? Es decir, la situación era totalmente crítica. Te pagaban el sueldo, el jornal, y si no te lo consumías en el momento, horas después no podías comprar nada. A tal punto que esos papelitos que ustedes ven ahí, esos siempre se usaban para empapelar paredes, o los chicos lo usaban para armar barriletes, ¿no? Era más barato hacer un barrilete con billetes,
como decir usted, billete de 1.000 pesos. Imagínense armar un barrilete con billete de 1.000 pesos. Claro, pero lo armaban con billete de 1.000 o de 1.000.000, fíjense, de 50 millones de marcos, ¿no? Porque no valía nada, ¿no? Y hay muchísimas anécdotas y fotos de ese tipo de la hiperinflación. En ese contexto estaba Bauhaus, ¿no? Esta es la invitación, obviamente, que en algún momento, y producto de las tensiones políticas, ¿no? En Weimar, había en el estado de Turingia, llamaba, en el estado de Turingia, el gobierno era un gobierno socialdemócrata, ¿no? Del partido, el viejo partido socialista alemán, ¿no? Que en un momento va perdiendo terreno político, ¿no? Y va avanzando a la derecha, y a la derecha no le gustaba a la Bauhaus. Entonces los terminan quitándole el financiamiento, ¿no? Y en el momento que le quitan el financiamiento, Gropius sale rápidamente, le avisan, che, te vamos a sacar la plata, no vas a tener plata para pagar a los docentes, ni plata para sostener el comedor, ni nada. Entonces Gropius empieza a buscar dónde podía darle continuidad a la escuela, ¿no? Al proyecto. Y encuentra una ciudad, también una ciudad de provincia, pero que tenía un carácter más industrial, que era la ciudad de Dessau, donde todavía ahí los socialistas tenían peso político, ¿no? Y ahí se produce la gran innovación bauhausiana, es el momento más prolífico de Bauhaus, la Bauhaus de Dessau. De hecho, Gropius diseña y construye el edificio de Bauhaus, ¿no? Un edificio que es ícono de la arquitectura moderna, ¿no? Hoy es patrimonio de la UNESCO, ese edificio, ¿no? Y visitado por día, miles de personas pasan por día a visitar ese ícono de la modernidad. Les muestro algunas imágenes y vemos los pasillos de abajo. ¿A qué les recuerda ese pasillo de abajo, chicos y chicas? La FADU. Recuerda la FADU, ¿no? La idea del vidrio, el hormigón, ¿no? Bueno, esa idea es totalmente innovador para la época, ¿no? Y luego pasó a ser lenguaje de la arquitectura contemporánea. Entonces, cuando ustedes ven las construcciones que se hacen en toda Buenos Aires hoy, bueno, hay alguna herencia ahí de Gropius y de esos arquitectos bauhausianos, ¿no? La atmósfera, entonces, de Bauhaus, de Dessau, es una atmósfera muy distinta a la de Weimar, ya de su edificio mismo, pero también la ciudad que vivían, porque en la ciudad que vivían estaba la fábrica de aviones alemanes, ¿no? Todavía en ese momento eran aviones turísticos, digamos, aviones comerciales, luego va a ser la fábrica de aviones de la Luftwaffe, ¿no? de la aviación nazi. Ahí a la derecha puse, porque si a uno le interesa, hay una película de Miyazaki, lo ubica Miyazaki, ¿no? El de dibujito animado japonés, fantástico, ¿no? Es hermoso Miyazaki, yo le invito a que lo vean. Pero hay una película, una de las últimas que hizo, que se llama Se levanta el viento, hay una parte donde los japoneses, que están desarrollando también sus aviones, van a estudiar cómo es los proyectos de aviones alemanes, y están en Dessau. Es una postal ahí, ellos están recorriendo la ciudad de Dessau, ¿no? Es una anécdota. La fábrica de aviones Junkers, ¿no? Este es un programa de inauguración de la escuela diseñado por Herbert Bayer, ¿no? Y acá sí empezamos a ver cierto lenguaje tipográfico, ¿no? De diseño que va a quedar, digamos, en la memoria como el estilo Bauhaus, ¿no? Ese uso del espacio en blanco como activo, ¿no? Y contrastado con el espacio impreso, con mucha herencia, por supuesto, tanto de Stiegel, como veíamos antes, o sea, del estilo holandés, como del estilo ruso, ¿no? Del estilo constructivista o soviético, más propiamente dicho. Es en Dessau justamente donde se va a armar el taller de impresión, ¿no? Que se dedica a la producción de libros, revistas, tipografía, publicidad, es decir, ahí aparece sí el diseño gráfico. Es el momento donde Bauhaus aleja, empieza a ser una escuela de diseño, ¿no? Y ya no solo una escuela de bellas artes y de oficios, sino empieza a ser una escuela de diseño. Hay una tarea pendiente que venía Gropius de inicio. Para ellos, ¿qué era el lugar, digamos, supremo donde convergían todas las artes? ¿A través de qué actividad? Que yo lo mencioné al principio. La
La arquitectura. Y resulta que Bauhaus no tenía departamento de arquitectura, ¿no? Hasta ese momento no tenía departamento de arquitectura. Lo arma Gropius. Lo arma y para eso convoca a un arquitecto suizo premiado, ¿no? Que había sido premiado y que Gropius había admirado por la obra de este arquitecto, que es Hans Meyer, y junto con él empiezan a desarrollar los primeros proyectos que logra implementar Bauhaus, ¿no? Como esto, que es un plan de vivienda social, ¿no? Un plan de vivienda social en una zona de zoo, ¿no? A encargo del municipio, o sea, trabajan para el Estado, ¿no? Entonces, las energías de Bauhaus se disponen, en este caso, a la construcción de un proyecto de vivienda, ¿no? Donde se empiezan a pensar cuestiones como la accesibilidad, la luz, el aire, ¿no? El sol, cómo cae el sol y demás, y con un modo de producción industrializado. ¿Sí? Se generan líneas de producción, es decir, partes premoldeadas de la obra que permite construir muy, muy rápido, ¿no? Ahí arriba ven una foto del original, ¿no? de los años 20, y abajo son fotos más contemporáneas de cómo han sobrevivido al tiempo esas viviendas, ¿no? Y acá lo tenemos a Hans Meyer, ¿no? Con esta idea. Nuestra sociedad exige miles de escuelas, casas, millones de muebles para las masas populares. Gropius, digamos, después de luchar tanto tiempo, ¿no? Por sostener el proyecto de la escuela, viendo que ya estaba encaminado, ¿no? Que ya tenían su primera experiencia, digamos, habían logrado, se sentían realizados, él dice, me voy a dedicar a mi proyecto personal, ¿no? Él quería ser arquitecto, era un famoso arquitecto, digamos, quería, digamos, seguir su carrera profesional. Entonces le deja la dirección a Meyer, ¿no? A Meyer. Y Meyer venía con sus ideas, ¿no? Meyer, digamos, que también adhería a estos pensamientos de Gropius de izquierda, pero era un poquito más de izquierda y ya era orgánico comunista, ¿no? Y de hecho tenía esta idea, ¿no? Y tiene algunos planteos realmente rupturistas. Por ejemplo, organiza a los estudiantes bajo formas colectivas de trabajo, ¿no? Si trabajan en conjunto, ¿tá? No son proyectos individuales, sino son proyectos colectivos. Y con una metodología, él es también de su pensamiento materialista dialéctico, la filosofía que él adhería, científico, ¿no? Entonces impulsa en Bauhaus, y es por eso que con Meyer se empieza a transformar nítidamente una escuela de diseño, impulsa seminarios de ciencias sociales, cosas que hasta ese momento no estaban, de psicología, de filosofía obviamente materialismo dialéctico, ¿no? Promueve el debate, la discusión, la crítica y la publicación de revistas, ¿no? Se publican revistas bajo la dirección de Meyer. Plantea que la teoría, ¿no? A diferencia de como venía siendo hasta ese momento, que eran teorías artísticas, como lo que veíamos de Kandinsky, tiene que ser una reflexión sobre la práctica, si no, no tiene validez teórica, ¿no? Entonces lo que hace es que profundiza que los estudiantes hagan práctica en obra, ¿no? Entonces, básicamente él da un famoso discurso a los estudiantes cuando asume y dice, muchachos, chicas, salgamos de la escuela, salgamos y salgamos a construir, como dice. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita eso, necesita escuelas, casas, muebles, y las masas son las que no necesitan. Entre otras cosas, también flexibiliza, por ejemplo, el ingreso, ¿no? Crece la matrícula, es decir, porque hace que el examen de ingreso sea un poquito más blando, ¿no? Logra tener la escuela desde el momento de mayor cantidad de estudiantes, 200 estudiantes, ¿no? También otra diferencia con FADU, ¿no? FADU 200 es una cátedra, un taller, ahí era toda la escuela, ¿no? La FADU somos 20.000 estudiantes. Y a su vez introduce el deporte también, ¿no? El deporte, bueno, también seamos ricos físicamente, ¿no? Mente y espíritu, esa idea. Y arma los talleres de producción de prototipos. Entonces empieza a vender a la industria. Los prototipos que hasta ese momento, digamos, quedaban ahí,
¿no? Él empieza a vender mobiliario a la industria, papeles pintados, bueno, una serie de cuestiones que hace que la escuela tenga ingresos propios, ¿no? Entonces tenía ingresos propios que a su vez podía sostener mayor matrícula de estudiantes, a la vez también recibía, obviamente, y lo fundamental era el sustento estatal, ¿no? Alguna de las ideas de Meyer, por ejemplo, publicado acá, vemos una de las revistas de Bauhaus diseñada por Joseph Smith, ¿no? Y a la derecha arriba vemos un artículo cortito de Meyer, que se encuentra por ahí en internet, quien quiera lo puede buscar, dice, y empieza a plantear esta idea que, ¿qué es Bauhaus? ¿A qué se dedica? ¿No? Nosotros no nos dedicamos más a formar una élite, no nos interesa formar una élite, nosotros queremos formar gente que organice la vida, ¿no? En cualquier lugar, para cualquier persona, con la actitud que tenga, que venga a la escuela, porque acá no se rechaza a nadie, ¿no? Dice eso en ese texto, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitamos mucha gente para satisfacer la necesidad de las masas, ¿no? Otra revista, ¿no? Un año anterior, donde dice, y ahí planteas un planteo totalmente contemporáneo, en términos del pensamiento de diseño, que es que hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento se pensaba el diseño como un problema de forma, ¿no? Como un problema formal. O sea, donde el factor principal y determinante era lo estético, ¿no? Él va a hacer una crítica a lo que llama el formalismo Bauhaus y a cierta idea de que se iba instaurando un estilo Bauhaus. No, porque nosotros no podemos estar atrás de un estilo, dice, ¿no? Y no podemos hacer que la Bauhaus sea un problema de forma. La Bauhaus es un problema social, dice, ¿no? Y la construcción, el diseño, no es un proceso estético, ¿no? Es un proceso racional que se organiza social, técnica y económicamente, ¿no? Es decir, tiene un planteo racionalista y funcionalista, podríamos decir, es el momento, digamos, más fuerte del funcionalismo en Bauhaus, ¿no? Y va a plantear algo que después va a ser retomado posteriormente, que el arquitecto dice, no fue un artista, ¿no? El diseñador fue un artista, ya no lo es más, ¿no? Ahora es un especialista en ¿qué? Un especialista en organizar. Tomen esa idea, digamos, que la plantea Meyer en los años 20, porque esa idea es la idea que va a resurgir muchas veces después y sigue siendo presente hoy, ¿no? ¿Qué es un diseñador? Un diseñador centralmente que hace gestión, organiza, etc., ¿no? Esta es la ampliación de lo que veíamos antes, que el proyecto que había comandado Gropius en su momento, se amplía, ¿no? Se amplía y entonces se empiezan a probar otros materiales, se sale, por ejemplo, de la idea de la pared blanquita y eso, y el ladrillo a la vista, ¿no? El uso de los materiales en su valor funcional del material y estético a la vez, instaura cuestiones como de sustentabilidad. Por ejemplo, ¿qué les hacen los estudiantes para hacer esto? Durante un año tienen que ir a medir la temperatura del ambiente donde van a implantar la casa, medir el sol, la caída del sol, cómo cae, para poder diseñar, ¿no? Es un proceso científico, ¿no? Medir la humedad, la incidencia del sol, la conductividad térmica de los materiales, ¿no? Y a partir de eso, como resultado de todos esos datos, ¿no? Organizados, es donde se desprende la forma del edificio, ¿no? Bueno, otra más, la Escuela Federal de Brno en Berlín, ¿no? También diseñada bajo la dirección de Morris, a encargo de los sindicatos alemanes, y un folleto de un catálogo de papeles de pared diseñados en Bauhaus. El último de los directores va a ser Mies van der Rohe,